Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestro 21º programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador. El día de hoy, jueves 22 de octubre del año 2020. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto al invitado del día de hoy, el señor economista Miguel Ricaurte, para conversar sobre el panorama de recuperación de las economías del Pacífico Sur, una mirada a Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Buenas tardes, Miguel, qué gusto, bienvenido. Fernando, un ¿Cómo gusto para mí estás? estar aquí acompañándolos. Muchas gracias. Miguel Ricaurte es economista, jefe en uno de los bancos más grandes de América y de todo el hemisferio sur, el Banco Itaú, con sede en Chile. Obtuvo su doctorado y su maestría en economía en la Universidad de Minnesota, en los Estados Unidos. Adicionalmente, cursó sus estudios de posgrado en la Universidad de Chile. Ha sido profesor en estas dos instituciones educativas. Adicionalmente, ha sido economista del Banco Central del Chile y durante el año 2010 representó a este país ante el Fondo Monetario Internacional. Es miembro de los comités de la regla fiscal del Ministerio de Hacienda y del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en Chile. Ha colaborado de manera regular en medios de prensa y tiene columnas de opinión en el diario El Financiero de Chile y La República de Colombia. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco también a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca, por habernos facilitado el enlace y el contacto con Miguel para tener un representante y un expositor de tan distinguido nivel y trayectoria. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido. El tiempo es tuyo. Por favor, comencemos. Muchas gracias, Fernando. Primero quiero saludar a la audiencia, agradecerles obviamente por estar acompañándonos aquí. Para mí es un gusto. Yo soy un ecuatoriano que vive hace muchísimos años fuera de Ecuador y el poder de volver a Ecuador de esta manera es lo más grato y lo mínimo que uno puede hacer. Así que les agradezco más bien a ustedes por la invitación. Es un gusto. Lo segundo que tengo que pedirles es un poquito de paciencia porque la ley de Murphy, con tanta gente sentada en las casas utilizando el internet, seguramente algo falló en la conexión, a pesar de que me mandé la presentación un buen rato antes, todavía no quiere llegar, pero sí quiero empezar conversando mientras llega la presentación y la puedo compartir, más que nada porque aquí la idea es que podamos tener una conversación, un diálogo y donde la gente obviamente pueda compartir. Yo voy a hacer una presentación tal vez un poco atípica respecto a lo que habitualmente se ve en este espacio. Yo soy un economista que tuvo una vida académica en un momento, hoy día estoy un poco más dedicado a ser un analista económico y en mi función como economista para el área andina en el Banco Itaú, que como bien dice, estoy yo físicamente sentado en Chile, si bien el banco tiene sede en Brasil, estamos constantemente siguiendo lo que sucede en general en la región y yo creo que es muy importante cuando uno tiene esta oportunidad de mirar lo que pasa en la región, de no olvidarse que hay ciertas cosas que son comparables y comunes, digamos, a la región y al mundo, y hay otras cosas que son idiosincráticas y que pueden explicar, obviamente, lo que está sucediendo. Hoy día estamos parados de una coyuntura bien particular. Hoy día estamos sentados en una coyuntura donde, si es que Fernando me puede confirmar que estamos ya viendo mi pantalla, finalmente, gracias, estamos viendo un escenario de una recuperación incierta. Y lo pongo en estos términos porque ustedes, amigos, seguramente han escuchado hablar de si la recuperación va a ser una L, una U, una W. Hemos pasado por todo el alfabeto, una K. Yo creo que lo que es cierto en este contexto es que vamos a ver una recuperación incierta de un choque bien atípico. Y es un choque que está muy afectado, muy influenciado por lo que ha sido esta pandemia del coronavirus. Entonces, yo creo que es razonable decir que tanto para Ecuador como para la región andina y para América Latina y el mundo estamos en un proceso de recuperación que básicamente está dado porque pasamos de una situación muy estricta de restricciones de movilidad sanitarias para proteger la salud de la población, pero que tuvieron un impacto económico muy relevante. Y hoy día, con esta sola reapertura, más algunos estímulos monetarios, algunos estímulos fiscales que están haciendo las autoridades en la medida de lo posible,
vamos viendo una cosa que va a seguir en marcha, pero probablemente va a ser lenta y no va a estar exenta de sobresaltos. Y eso creo que es algo con lo que tenemos que estar muy interiorizados de cara a lo que veamos sucediendo en Ecuador y en otras partes del mundo. Y estos sobresaltos principalmente van a venir del riesgo que tengamos segundas olas de contagios, que ya las estamos viendo en el hemisferio norte. ¿Por qué particularmente en el hemisferio norte? Porque llegó la época fría, la época otoñal y eventualmente el invierno. Estamos viendo nuevas olas de contagio. Ustedes han visto en las noticias varias ciudades y en algunos casos países completos en Europa que están adoptando nuevamente medidas de distanciamiento social, sí con una ventaja respecto a lo que nos pasó, en verdad, dos ventajas respecto a lo que nos pasó en marzo. La primera es que estamos preparados, ya sabemos qué es lo que se viene, ya se armó una capacidad médica que no estaba armada ahí. Y una segunda ventaja es que en esta segunda oleada ha habido mucho más contagiados jóvenes que gente mayor, que han sido poblaciones más susceptibles a la pandemia. Y por lo tanto, la expectativa es que sea más fácil de controlar y menos letal esta segunda oleada que podemos ver y que ya estamos viendo. Y que ha sido tan severa la primera oleada y el posible efecto de la segunda oleada que estamos proyectando nosotros del Fondo Monetario. Aquí voy a poner los números de Itaú porque yo hablo a nombre de Itaú, pero los números no son particularmente distintos de los que tienen pares míos o instituciones multilaterales. Estamos proyectando una gran caída del producto en Europa, que fue uno de los más afectados con las medidas de restricción sanitaria más estrechas, y una recuperación el año que viene. En Estados Unidos ha habido también un impacto grande, la economía está abriéndose, pero aquí hay varios temas dando vueltas. El uno es que va a haber un paquete fiscal que probablemente no va a ocurrir antes de las elecciones del 3 de noviembre, pero que parece ser muy necesario para que esta recuperación que está viendo la economía americana siga avanzando hacia adelante. En ese sentido, después de que la economía americana caiga cerca de 4% este año, por básicamente lo que ya ocurrió en el segundo trimestre del año, el próximo año con las reaperturas, con el estímulo fiscal y monetario, vamos a ver un crecimiento importante, cercano a 4%. Y finalmente China, para hablar de los tres grandes bloques en el mundo, que va a crecer este año, va a crecer bastante menos que años anteriores, va a crecer cerca de 2,3%. Fue el primer país en entrar en las cuarentenas del primer trimestre del año, del que está saliendo más pronto, por eso logra crecer este año. Y además ahí las autoridades también han hecho un gran esfuerzo para estimular a la economía y darle impulso, y eso nos va a permitir ver un crecimiento cercano a 7,5% durante el año 2021. Todos estos rebotes, estamos hablando de crecimientos altos en Estados Unidos, en Europa, en China, son básicamente producto del rebote. Esto es importante porque probablemente en la región también vamos a ver crecimientos que rebotan. En eso sí, lo que estamos viendo en América Latina es una gran dispersión en la respuesta sanitaria, en la respuesta de política y por lo tanto en la capacidad de recuperación. Y voy a mostrarles, a pesar de que la idea es concentrarnos en el área andina, igual voy a mostrar lo que nosotros estamos proyectando para las economías grandes, México, Brasil y Argentina, para poner en el contexto regional, insisto, de lo que yo mencionaba. Hay cosas que son transversales a todas las economías y no particulares. Y en esta pasada, por la naturaleza de este choque, eso es lo que estamos viendo. Y este choque es sanitario. Aquí estoy mostrando datos que estoy seguro que ustedes los han visto hasta el cansancio, que son los datos compilados de la Universidad de Johns Hopkins de los nuevos casos y los fallecimientos, y lo que yo les comentaba al principio de la lámina anterior, es que tuvimos en el mes de marzo un gran salto en la cantidad de nuevos casos, que ha hecho que el total de casos hoy día esté bordeando ya casi 5 millones de casos, y eso sí con una gran tasa de contagio. Esta línea roja en el gráfico de la izquierda es qué tan rápido se reproducía el virus, básicamente cuántos nuevos contagiados había por cada contagiado activo. Y lo que pasó en marzo es que a nivel global el virus estaba reproduciendo exponencialmente. Cada contagiado activo contagiaba a 2 nuevos. Y desde que se tomaron las medidas de restricción de distanciamiento social, de abril básicamente a septiembre, hemos visto que esta tasa se estabilizó, cada contagiado activo contagia a uno nuevo, por lo tanto fue controlándose el virus, pero posterior al verano en el hemisferio norte, donde se fueron relajando paulatinamente las medidas de distanciamiento social, que también lo estamos viendo en América Latina, dicho sea de paso, si ustedes se fijan, la línea roja empezó a levantarse y ahí es donde empiezan a aparecer de nuevo focos de contagio. Hoy día todavía controlados, pero de todas maneras un tema que tiene que tener a las autoridades en alerta. ¿Qué es lo positivo? Que cuando miramos
La tasa de mortandad del virus, que fue muy alta en abril y mayo en particular, después de la gran oleada de contagio al principio, está bajado sistemáticamente, inclusive después de que a partir de septiembre hemos visto alzas en la tasa de contagios. Entonces, estamos viendo una dinámica sanitaria, y ojo, yo soy economista, pero tengo que hablar de esto porque esto está marcando el ritmo económico. Muy importante, una dinámica sanitaria que ha ido mejorando, lo vemos también en los datos de Ecuador, pero para mostrar la foto completa a nivel global. Entonces, cuando miramos el escenario económico en esta coyuntura a nivel global, los riesgos están principalmente, los riesgos y las posibles cosas positivas están principalmente en torno a lo que pase con la pandemia. En general, en la medida en que estos datos, más en la punta, los datos que decimos de los economistas de alta frecuencia, los datos mensuales, que van mostrando que con las reaperturas de las economías ha habido mejorías en el mercado laboral, mejoría en la actividad industrial, en la actividad comercial, entre otras cosas. Si estos datos continúan en los siguientes meses, hay que estar optimistas respecto a que viene una recuperación. No va a ser perfecta, no va a ser completa, tenemos que esperar a la vacuna, evidentemente, pero deberíamos seguir viendo una continuación de esta recuperación. Además, esto tiene que ir acompañado de que las autoridades tengan la capacidad económica y política y la voluntad política de seguir estimulando a la economía por mientras estamos en esta situación subnormal, digamos, donde todavía no hemos vuelto a una normalidad completa. Y hoy día todo hace pensar, al menos en las economías grandes, que vamos a seguir viendo a los estímulos avanzando. Eso es clave. Vamos a ir viendo, si obviamente se mantiene controlada la situación, que se vayan relajando las medidas de distanciamiento social, que se vayan flexibilizando, que podamos seguir saliendo a la calle, que se pueda retomar una actividad más normal, digamos, no perfectamente normal, pero paulatinamente más normal. Y para la región, una razón para ser optimista es que hemos visto un desempeño bueno de las materias primas. Y eso es muy relevante porque somos una región exportadora de materias primas y por lo tanto, con la excepción de México, donde hay una base manufacturera bastante más robusta y tal vez el caso de Brasil, el resto de la región necesita que las materias primas se comporten bien para que pueda crecer. ¿Qué factores, por el contrario, le pueden restar impulso a esta recuperación que estamos viendo? Como comenté antes, el primer factor, el de primer orden, es que haya un rebrote más significativo de contagios y que además sea menos benigno que el que hemos visto hasta ahora, es decir, con mayores tasas de uso de camas en cuidados intensivos y mayores tasas de fatalidad, que esperemos que no sea lo que veamos, pero es un riesgo. Y después están todos los eventos geopolíticos, y esto es muy importante, porque viene una seguidilla de eventos muy relevante, partiendo por la elección presidencial en Estados Unidos del 3 de noviembre, la cual parece que va a ser muy apretada y que puede generar ruido en el mercado y puede además cambiar un poco la dinámica geopolítica de Estados Unidos, puede gatillar nuevas rondas de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Si bien nosotros estamos un poco alejados de esto, sí nos puede afectar porque como región somos exportadores de materias primas, un mercado muy relevante es China y por lo tanto si una guerra comercial le quita dinamismo a China puede terminar afectando el desempeño de la región. Y después están una serie de eventos idiosincráticos propios a cada país que son factores de riesgo y son de corte geopolítico, insisto. O sea, aquí parto por donde estoy yo sentado. En Chile el domingo hay un plebiscito constitucional donde se va a decir si se reescribe o no la Constitución y esto probablemente va a abrir un periodo de 1 año y medio de discusión de una nueva Constitución que mientras dure va a ser un evento de incertidumbre porque las reglas del juego van a cambiar, pero no sabemos hacia dónde van a cambiar. Tenemos un gobierno en Bolivia que fue recientemente electo, va a haber un cambio y eso puede generar ruido político. Está en las elecciones presidenciales en Ecuador, va a haber obviamente un cambio porque no va a haber una reelección y por lo tanto también se genera incertidumbre en términos de cuáles van a ser las políticas, cuáles van a ser las fuerzas que se van a conformar en la asamblea y que por lo tanto pueden descarrilar o reforzar la recuperación dependiendo de cómo el mercado lo tome. Está el proceso de vacancia presidencial que se está empujando en Perú. Bueno, hay una serie de eventos en la región que pueden ser detrimentales, digamos, para esta expectativa de recuperación. Así que vamos viendo algunos de estos temas. Primero hablando de los estímulos que mencioné como de los factores positivos para la recuperación. El mundo ha sido tal vez no tan coordinado como en el año 2009, pero sí muy firme en salir a apoyar a la economía. Entonces, en el caso, la columna que espero que estén mirando al lado de los países, mirando los 4 bloques grandes del mundo, Estados Unidos, la zona euro, China y Japón,
los países han salido a hacer un gasto fiscal muy importante en el mundo desarrollado. Estados Unidos cerca de 12% del PIB del año 2019, la zona euro cerca de 10%, China un poco menos, pero ya venía estimulando la economía desde antes, cerca de 4%, Japón muy agresivo con 2 paquetes de estímulo que si uno lo suma son casi 40% del PIB. Mucho gasto del gobierno para tratar de darle impulso a la economía. Y este gasto tiene muchas formas. Han sido transferencias directas a los consumidores, líneas de crédito para las empresas para que puedan pasar el temporal del mal momento donde no pueden operar normalmente. Pero también los bancos centrales de estos países han hecho movimientos en los que han podido bien agresivos de bajar las tasas de interés para abaratar el crédito al final del día para el sector corporativo, para los consumidores. Es el caso de Estados Unidos, el caso de China, que han recortado tasas. La zona euro y Japón ya tenían tasas bajas, pero además han salido a dar otros apoyos, líneas de crédito dedicadas para que las empresas tengan condiciones preferenciales para poder seguir, por ejemplo, pagando a los empleados o a los proveedores y no generar un frenazo, digamos, de la economía por sobre lo que ya se está generando producto de la pandemia. Entonces, estas medidas son las medidas que tienen que continuar o no tienen que moderarse demasiado, para ponerlo de otra manera, en el año 2021 para que la recuperación continúe. Una recuperación que viene lento. O sea, si uno mira los datos de alta frecuencia, es cierto, hay buenos datos, pero claro, veníamos de una situación, si ustedes están mirando ahora una lámina que tiene estos indicadores de movilidad que arma Google Analytics, que han sido muy buenos porque además nos permiten comparar entre países. Tuvimos a principio de la pandemia, entre marzo y abril, una caída muy importante en el flujo de la gente yendo al trabajo. Esto es medido como tráfico de Internet, pero que refleja bastante bien el hecho de que la gente no pudo ir al trabajo. Los que pudimos nos sentamos a hacer teletrabajo, los que no pudieron, más complicados, no pudieron trabajar. Esa es la parte difícil. Y después, de abril a mayo, empezó a haber una normalización. En la izquierda están países de Europa, en la derecha está Estados Unidos y Corea. Pero si ustedes se fijan, si el cero es la normalidad, es donde estábamos previo a la pandemia, cuál era el tráfico habitual que veíamos de Internet en los sitios de trabajo, hoy día, a pesar de la vuelta, estamos todavía en torno a 15, dependiendo de los países, unos están más cerca de 20, 25% por debajo del nivel habitual de gente asistiendo a sus sitios de trabajo. Y uno puede pensar, perfecto, vamos a cambiar estructuralmente hacia teletrabajo, pero imagínense todos los negocios que viven en torno a que la gente vaya a su sitio de trabajo. El restaurante, el taxi, el sistema de transporte, todos esos negocios, si la gente no va a trabajar estructuralmente, nos quedamos en la casa permanentemente, 2 días a la semana, 3 días a la semana, va a generarse un impacto de que no vamos a volver a la normalidad que veíamos antes de la pandemia, aunque se reabra completamente la economía, porque va a haber algunas personas que no vuelvan al trabajo. Y hoy día, al menos a la fecha, estos son datos que tienen para efectos prácticos hasta la semana pasada, mediados de octubre, no vemos que estemos todavía muy cerca de la normalidad en el mundo desarrollado en particular, donde, como les mostré en la lámina anterior, ha habido un gran apoyo de la política fiscal y la política monetaria para ayudar a la economía. Y tiene mucho que ver con la crisis sanitaria todavía. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, cuando miramos cuáles son las perspectivas de actividad para el mundo desarrollado, y aquí lo pongo en una tabla muy resumida porque quiero quedarme con las ideas grandes, podemos discutir los números encantado en la parte de preguntas y respuestas. Si ustedes se fijan, como comenté al principio, salvo por China, para todos los países en las columnas en color tomate, anaranjado, que son las proyecciones de crecimiento que tenemos más recientes, estamos esperando una caída del crecimiento a nivel global. El mundo se va a contraer con las principales economías cayendo, pero el próximo año vamos a ver un gran rebote, básicamente porque vamos a cerrar parte de esta brecha grande que se está generando, que se generó ya, perdón, en el segundo trimestre y parte del tercero, durante el próximo año con un gran estímulo monetario, con un gran gasto del gobierno que debería apoyar. Y eso tiene además otro correlato, y es que tuvimos caídas en los precios de las materias primas. No se ve tan claro, estos números de aquí son promedios del año, por lo tanto no se ve tan claro, pero les voy a mostrar en un gráfico, en una lámina más, una caída muy grande de las materias primas, pero conforme pasó el miedo inicial y la gente vio que en algún momento vamos a normalizarnos, efectivamente vimos una recuperación de las materias primas. Eso es bien importante. Lo voy a mencionar en un momentito más.
pero están los riesgos geopolíticos. Aquí hay un apoyo, la política fiscal, monetaria, política, al final del día está apoyando a la economía, pero por el otro lado están los riesgos geopolíticos, y yo creo que uno muy relevante porque ya generó mucho ruido en el año 2017 y 2018 con la guerra comercial, es el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos. Hoy día, si uno mira las encuestas, que hay que mirarlas con un grano de sal o con pinzas, como se dice, porque ya fallaron con la entonces candidata Clinton versus el candidato Trump en el año 2016. Hoy día las encuestas están mostrando que Joe Biden, el contrincante demócrata en la elección presidencial, tiene un margen cercano a 4 puntos. Esto es en los estados indecisos, que se llaman los swing states, como le dicen los estadounidenses. Son aquellos estados clave que son los que sí o sí tienen que ganar un candidato o el otro para ganar la elección. Hay una parte del país que está estructuralmente segmentada, las costas votan liberal y el centro del país vota conservador, y hay ciertos estados indecisos que son donde se juegan las fichas. Y si ustedes miran este gráfico en el lado derecho, los estados donde las barras son azules son aquellos estados donde Joe Biden tiene una ventaja que es estadísticamente significativa, más del 3%, que al menos a la luz de estas encuestas parece que los va a ganar. Y son estados, varios de ellos, que perdió Hillary Clinton en el año 2016. Los estados en rojo son aquellos estados donde Donald Trump tiene una ventaja, que son un poco menos de estados. Y en el medio hay varios estados que están más que indecisos, están dentro del margen de error, a pesar de que las encuestas muestran que están inclinados a favor de uno candidato o del otro, no están dentro del margen de error. Las fichas, la elección se van a jugar en estos estados. Y dado el coronavirus, dado que en Estados Unidos existen dos cosas que son la votación adelantada, hay gente que ya está votando a pesar de que la elección es del 3 de noviembre, y la otra cosa es que existe la posibilidad de votar por correo, llenar la papeleta, ponerla en un sobre y mandarla. Estas dos cosas probablemente van a hacer que el conteo de votos no se termine a hacer el 3 de noviembre, perdón, que es el día de la elección, y que pasen varios días antes de tener, sobre todo en estos estados que está más apretada la cosa, de tener un resultado. Y esto es un riesgo grande porque todo apunta a que va a ser una elección bien peleada, bien reñida, y es una economía que lo que haga el gobierno de Estados Unidos como política económica, como política comercial, tiene un impacto en el resto del mundo. Así que algo que hay que tenerle muy puesto el ojo, evidentemente. Ahora sí, pasando a las materias primas, yo creo que ustedes seguramente lo vieron en las noticias, particularmente por el petróleo. Tuvimos un choque tan grande que llevó, aquí no estoy mostrando los precios del petróleo negativos porque eso era una cosa técnica del mercado financiero, pero tuvimos precios de petróleo que se fueron a mínimos casi históricos, precios de petróleo para efectos prácticos que no habíamos visto desde el año 99, pero que si uno mira los promedios mensuales fueron precios muy bajos. Y que se han ido recuperando, y hoy estamos viendo precios del petróleo entre 40, 45, si tomamos la volatilidad que ha habido en los últimos meses. ¿Ah? Y muestro el precio del cobre porque para economías como Perú y Chile, estos no son exportadores de petróleo como son Ecuador y Colombia, son exportadores de metales, y por lo tanto es más relevante lo que pasa con los precios de los metales. También tuvimos una caída importante desde el cierre del año 2019, donde el precio del cobre estaba cerca de $2.90 la libra, a una caída a un precio de casi $2 la libra. En el promedio mensual no se alcanza a ver, y después hemos visto una recuperación. Pero quiero que noten algo más importante. Las líneas entrecortadas eran las apuestas del mercado de hacia dónde iban a ir estos precios del petróleo y del cobre, perdón, en los años más, o sea, al final del año pasado y ahora literalmente el día de hoy. La línea más gruesa con los números en negrita son las proyecciones más actuales, la otra línea es de diciembre de 2019. Y lo que se ve aquí, que es muy relevante, es que no solamente que hubo una caída en los precios efectivos del petróleo, bueno, partamos por ese lado. A pesar de la recuperación, estamos por debajo de los precios del petróleo del final del año pasado, sino que las proyecciones, lo que el mercado está anticipando para el precio del petróleo de aquí hacia el final del año 2022, son precios del petróleo más bajos de lo que se estaba anticipando al final del año 2020. Y esto probablemente tiene que ver con la característica que va a tener esta recuperación, que va a ser una recuperación económica
que no va a hacer recuperación por igual a todos los sectores. Por ejemplo, el turismo probablemente se va a demorar en cambiar porque las medidas de distanciamiento social van a estar presentes, restricciones de viajes van a estar presentes y por lo tanto la demanda de petróleo puede estar contenida. Entonces, el mercado que en diciembre, cuando el precio del petróleo estaba cerca de 60, estaba esperando que haya una leve vuelta, pero hacia niveles todavía cercanos a 60 al final del año 2022. Hoy día, con todas las señales de recuperación, la perspectiva es que tal vez se llegue a precios cercanos a $50 del barril. Entonces no son proyecciones, son de mercado, no son proyecciones nuestras de Itaú. Nosotros tenemos una proyección un poquito más alta, pero no cambia demasiado la historia ahí. Esto es bien distinto para el cobre y en general para los metales. ¿Qué pasó con los metales? Hubo una caída fuerte, pero una recuperación muy robusta. De hecho, ya estamos por sobre los niveles del cierre del año pasado en precios de materias primas y la expectativa del mercado es que se van a quedar ahí arriba y altos. Mientras que en diciembre la línea gris era la línea que marcaba los precios. Aquí hemos tenido lo que en economía se llama un choque de términos de intercambio asimétrico. No todos los productores de materias primas van a salir de esta crisis de la misma manera, porque la parte externa que va a ayudar a la economía a crecer, que mucho viene dado por qué es lo que exportan y cuál es el precio de lo que exportan. Países como Ecuador y Colombia tienen, respecto a cómo se veía la situación en diciembre del año pasado, una situación un poco menos favorable que países como Chile y Perú que exportan metales. Entonces, esto va además a reforzar esto que yo mencionaba en las láminas del principio. Va a haber un choque asimétrico hacia adelante. Ahora, por la parte sanitaria, cuando miren la lámina que tienen los indicadores de salud, la lámina número 12, el movimiento de reapertura para los países grandes y para los países chicos ha sido más o menos parecido. Todos en general están en la región con un tráfico a sitio de trabajo cerca de un cuarto, más abajo de donde estaba antes de la crisis. Los que empezaron con cuarentenas más estrictas tuvieron una caída más fuerte en abril y marzo, pero después se ha ido normalizando. Brasil es el que se desmarca. Y Brasil se desmarca porque nunca hubo cuarentenas tan estrictas como las hubieron en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Perú. Es de los que ha abierto la economía más rápidamente. No ha habido grandes rebrotes de casos y eso le ha ayudado a las autoridades a seguir reabriendo la economía y probablemente va a ser la economía que tenga el mejor desempeño de la región, justamente porque ha sido capaz de reabrir la economía más rápido que el resto de economías. Esto es bien importante. Pero además ha habido, igual que les mostré para el mundo, muchos de los países de la región han hecho un gran estímulo monetario y un gran estímulo fiscal. Ha habido gran aumento del gasto público cuando ha habido espacio para gastar, como ha sido el caso de Chile, de Brasil, en esta lámina 13, de Perú, que han salido a estimular mucho la economía, a hacer transferencias, a hacer préstamos a las empresas y a las personas. Algo menos han podido hacer Argentina, Colombia, que tienen menos espacio fiscal. México no ha hecho casi nada. Podemos conversar, si bien el tópico no es México, puedo explicarles después por qué ese es el caso. Y los bancos centrales que tenían la capacidad de hacerlo han recortado las tasas de interés también de manera muy agresiva. Perú tiene la tasa de interés de un mínimo de 0,25, es el mismo nivel de tasa que tiene la Reserva Federal en Estados Unidos, para efectos prácticos. Chile tiene lo mínimo que ha tenido en otra ocasión antes en la historia, 0,5. Colombia, Brasil, todos están cerca de mínimos históricos. Así que ha habido un gran apoyo desde la política monetaria y fiscal, obviamente con bemoles dependiendo del espacio que tenían las autoridades. Y esto nos lleva nuevamente voy a mostrar tablas bien resumidas, voy a mostrarles también las tres economías grandes, pero voy a concentrar la discusión en las andinas, donde nuevamente las líneas anaranjadas para todas las tablas son las proyecciones actuales, las otras son marzo. Y voy a mostrarles un gráfico mejor más adelante para explicar cuál es la diferencia importante aquí, pero vamos a tener grandes caídas del producto. México 10%, Argentina 12%, Brasil mucho menos que el resto, 4,5%, por esta capacidad de reabrir la economía más rápido que ha tenido. Y rebotes de actividad del año que viene. México 3,7, Argentina 4,5, a pesar de todos los problemas y de la reestructuración de deuda y toda la situación que está viviendo. Brasil cercano a 3,5. Aquí estamos viendo algo más transversal en términos de la forma de esta crisis, con bemoles en qué tan rápida es la vuelta, indiscutiblemente, pero con recuperación al fin y al cabo. Hablemos un poquito de los andinos y de hecho, como ven, falta la tabla de Ecuador porque la voy a dejar al final, quiero dedicarle unas láminas a Ecuador, un poquito más de detalle.
Chile va a tener también una caída grande, a pesar de ese gran estímulo. 12% del PIB es lo que el gobierno comprometió de gasto público para apoyar a la economía. Aún así, la economía se va a caer en cerca de 5,5%. Porque, ¿qué pasa? En muchos casos se han hecho transferencias a los consumidores y los consumidores no los pueden gastar. En unos casos lo han hecho, pero hay una parte importante que no se está pudiendo gastar. Así que, si bien hay una caída grande esperada este año, el próximo año va a haber un alza con una tasa de desempleo bien alta, 10%, que para efectos históricos de Chile es alta, y una lenta normalización. Y aquí que Chile tiene moneda propia, a diferencia de Ecuador, va a haber una depreciación del peso chileno. O sea, ya la hemos vivido, estamos viendo volatilidad, pero nosotros pensamos que algo cercano de haber estado en niveles de 750 al final del año pasado, va a pasar a 800 cerca del final de este año, pero después va a volver a esos niveles cercanos a los de finales del año pasado, 770. Perú es la misma historia. En Perú, la pandemia sí pegó muy fuerte ya desde el primer trimestre. Hubieron otros temas más bien relacionados a producción de pesquera, que le afectó a la economía también el primer trimestre, y eso va a hacer que Perú tenga una caída muy grande del producto, muy parecida a la de México y a la de Argentina, casi 12%. Pero con el gran estímulo monetario, también fiscal, 12% de gasto público que el gobierno puso, Perú debería tener el mayor crecimiento de las economías de la región el próximo año. También tiene la mayor caída, entonces es un efecto de rebotar, de una caída más fuerte, pero sí con tasas de desempleo muy elevadas, 11% este año, 9% el año que viene, y también con una moneda más depreciada que donde estaba al cierre del año pasado, lo cual obviamente, insisto, es algo que Ecuador no tiene que vivir. Colombia es un caso entre medio, una caída del producto un poco menos severa un poco más severa que la de Chile, menos que la de Perú. También es un rebote menos intenso, con una tasa de desempleo alta. Pero Colombia tiene un problema estructural de tasa de desempleo elevada, un mercado laboral que se demora en ajustarse a estos choques, y eso probablemente va a ser costoso en el mediano plazo para la capacidad de crecimiento de Colombia, y donde además Colombia va a tener, sin haber hecho un gran estímulo fiscal. Chile gastó 12% del PIB, o va a gastar en torno a 12% del PIB, Perú va a gastar 12% del PIB, Colombia solamente gastó 3% del PIB, y el déficit fiscal este año va a ser muy cercano en magnitud al déficit que van a tener Chile y Perú. Y eso es porque Colombia tenía menos espacio para estimular a la economía y apoyar esta recuperación, y por eso también la recuperación la vemos menos intensa, relativamente hablando, que en otras economías. Entonces hablemos un poquito de Ecuador. Y Ecuador es una economía que venía ya viendo una situación de deterioro desde el final del superciclo del petróleo. O sea, aquí, recordemos, es importante, aquí este gráfico a la izquierda son todos datos oficiales, Banco Central obviamente. Habíamos visto un gran boom de crecimiento posterior a la crisis financiera internacional, no hay gran novedad ahí, y después una caída del producto desde que el precio del petróleo se cayó en el año 2015. Obviamente hubo un ciclo de gasto público que apoyó algo de recuperación, pero después volvimos hacia, inclusive el año 2019, a tener ya un pobre crecimiento. Y después, si miramos los 2 trimestres de datos de este año, que son las últimas 2 barritas en la izquierda, en esta lámina 16, tuvimos una gran caída de todo. El gasto de gobierno, el consumo privado, la inversión, todo tuvo un gran retroceso. Y ese gran retroceso, ya si miramos un poquito más fino, si miramos, por ejemplo, el IDEAC, la actividad mensual, ese gran retroceso ya ocurrió el 4º trimestre del año pasado. Porque hay que recordar, parte de los riesgos geopolíticos que yo mencioné son riesgos que tienen que ver además con cosas que pasaron recientemente. Entonces, tenemos el hecho de que hubieron eventos de protesta en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Chile. Entonces, esos eventos que pudieron haberse visto más o menos grandes hicieron que ya la actividad se fuera deteriorando del 4º trimestre del año pasado. Entonces, Ecuador, muy parecido a lo que vivió Chile, en esto no hay una gran diferencia, le pega este choque de la pandemia por sobre el choque que ya habíamos vivido de las protestas que se dieron en octubre del año pasado. Entonces ya venía una economía media alicaída, y que además una economía que venía con una situación de debilidad más bien estructural. Entonces ya habíamos visto alzas en la tasa de desempleo. Para los niveles de Ecuador, alzas importantes en la tasa de desempleo. La línea celeste en el gráfico de la izquierda está la lámina 18, donde estábamos en tasas de desempleo en torno a 6%. Obviamente en la pandemia las tasas saltaron a cosas que son
no tienen comparación con nada. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en muchos países de la región. El hecho de que la gente no pudo salir a trabajar generó un alza gigante en las tasas de desempleo, pero después, obviamente, con la reapertura, lo que mostraron los datos más recientes del INEC es que ha habido una moderación de la tasa de desempleo, ha venido acompañada de algo de mejoría en empleo en el margen, muy tibio, todavía estamos con una tasa de desempleo súper alta para la historia reciente de Ecuador, que no la habíamos visto desde la crisis financiera internacional, pero que muestra lo robusto de este choque. Fíjense que el cuarto trimestre del año pasado no se generó mucho desempleo, pero sí en la pandemia. Y esto, si yo hiciera el mismo gráfico para la región, no sería particularmente distinto. Donde las cosas son distintas respecto a la región para Ecuador es lo que ha pasado con la inflación. La inflación, y no es solamente la pandemia. Tenemos los registros de los últimos meses, 3 meses en negativo de la inflación interanual, la línea azul en el gráfico de la derecha, pero Ecuador venía con inflación negativa del año 2018, con inflación casi cero en promedio durante el año 2019 y 2020, salvo transitoriamente cuando subieron los precios de combustibles que se alcanzaron a medir en el IPC de octubre del año pasado. Hemos visto, si ustedes miren esa línea azul, es una inflación que en promedio es como cero desde el año 2018, si uno tomando así como muy liberalmente los datos, versus inflaciones que en promedio eran algo más de 2% en todo este periodo, dejemos el periodo de la crisis financiera internacional, post-crisis financiera internacional. Este dato de inflación está mostrando que la economía ecuatoriana ya venía viviendo un proceso de ajuste y de lo que se llama en economía apertura de la brecha del producto, de crecimiento por debajo del crecimiento potencial, muy marcado desde el año 2018. Esto es bien importante. Aquí, insisto, el choque de la pandemia viene por sobre otros choques que estaba viviendo la economía ecuatoriana, donde a pesar de la caída del precio del petróleo, al menos tuvimos esta cosa favorable de que al cierre del año 2019 las cuentas externas estaban corrigiendo. Eso es una buena noticia. ¿A qué me refiero con esto? Si bien ha habido volatilidad en el precio del petróleo, no hemos generado los grandes déficits de cuenta corriente que, por ejemplo, ha generado Colombia. Lo cual tiene diversas explicaciones, pero bueno, es un hecho con el que tenemos que vivir. Y el gran tema, y nuevamente no tengo que explicarle al público porque seguramente ustedes lo están viendo mucho más en el día a día de lo que yo lo veo de lejos, el gran tema son los riesgos fiscales para Ecuador. Estamos viendo un balance del gobierno que ha venido bien deficitario, obviamente ha mejorado en el margen en parte por el acuerdo de financiamiento extendido con el Fondo Monetario que le dio recursos al gobierno, pero también en parte por el menor gasto que ha habido. Pero lo más relevante es que el nivel de deuda como porcentaje del PIB, este ratio que se mira como la capacidad, la carga financiera que tiene un país y que obviamente le pega a la capacidad de repago de la deuda y de gasto social y de otras cosas, que había venido bajando todo el periodo desde la adopción del dólar. Eso se revirtió de manera muy importante. Nuevamente aquí me estoy tomando datos oficiales desde el año 2014-15 en adelante y obviamente con bajo crecimiento, con la situación económica compleja, siguió aumentando al cierre del año 2019 y la expectativa es que va a seguir subiendo. Y aquí es súper importante, o sea, aquí no estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo haciendo una lectura muy factual de las cosas. Puede o no gustarme el hecho de haber renegociado la deuda, puede no gustarme el hecho de haber acordado, llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Estas dos medidas le dan oxígeno al gobierno de la misma manera que una persona con deudas que se acerca al banco y busca renegociar la deuda, busca ese oxígeno para básicamente seguir cumpliendo con sus compromisos de deuda hacia adelante, pero poder hacer frente a los gastos. Y esto es súper relevante, es un movimiento que va a darle espacio al final de esta administración y a la que viene de empezar a replanificar cómo se hacen las cosas, de esperar que obviamente venga un proceso de recuperación, de crecimiento que me ayude también a crecer fuera de esta deuda. Entonces ahora sí agrego a la tabla de Ecuador. Aquí Itaú no hace seguimiento de Ecuador, así que estoy tomando las proyecciones de mercado para ser 100% transparente. Ecuador va a tener una contracción de producto bien importante este año. Venía de un bajo crecimiento del año 2020 y va a tener una recuperación por rebote, insisto, también importante el próximo año, pero si ustedes se fijan, si Ecuador cae cerca de 8% este año, el próximo año el mercado está pensando que va a crecer solamente 4%, a recuperar un poco menos de la mitad de la caída de este año. Entonces,
Ecuador se va a quedar con un déficit de crecimiento importante que va a verse reflejado en tasas de desempleo que el mercado piensa que se van a quedar cercanas a 9% al final del año, con inflación muy baja. Yo les conté, cuando la economía crece poco, la inflación se queda abajo. Bueno, la expectativa del mercado es que la inflación va a seguir baja, y con un tema fiscal importante, porque vamos a tener un déficit cercano a 6,5% este año y un poquito más allá de 3,6% el próximo año. Sigue siendo una situación bastante compleja para Ecuador. ¿Cómo se ve la recuperación? Para los que les gusta un poco más las matemáticas, cuando uno grafica la recuperación, que son todos estos gráficos, México, Brasil, Argentina en esta lámina, los rombos o los diamantes están mostrando la recuperación de cada trimestre, el nivel de actividad de cada trimestre hasta el final del año 2021. Es como un signo de raíz cuadrada, pero un signo de raíz cuadrada que no vuelve hasta la parte alta. Y para hacer la comparación, la trayectoria de crecimiento que nosotros veíamos para toda la región son las líneas naranjas en el mes de febrero, antes de que el coronavirus llegara. Y lo que estamos pensando es que hay recuperación, pero no volvemos al nivel previo a la pandemia, no en el corto plazo. Puede que más adelante sí, pero en el corto plazo no. Está en una recuperación con gran ímpetu, como fue la crisis financiera internacional. Para los países andinos, la misma historia. Chile, tal vez por el estímulo fiscal, Chile y Perú van a estar un poco más cerca en el año 2021 de la línea anaranjada, donde estábamos pensando que iban a estar en marzo, en febrero, quiero decir, pero no van a llegar a cerrar esa brecha. Es natural. Si yo tengo una restricción permanente que los restaurantes pueden operar a 50% de capacidad, que los vuelos tienen que ir con un asiento vacío en el medio, no voy a volver al mismo nivel de actividad que tenía antes de la pandemia, al menos hasta que haya una vacuna. Y eso es un tema clave. Y el caso de Ecuador, para el cual no tengo proyecciones trimestrales, que sí es el caso de los otros gráficos, pero sí anuales, quiero mostrarles que al final la diferencia entre el diamante del año 2022 y la línea anaranjada es cercano a 5%. O sea, Ecuador va a ir recuperándose, pero va a haber perdido cerca de 5% de la producción. Y eso es importante, uno de los países que al final de este ciclo, en el corto plazo, va a seguir bastante penalizado, porque obviamente está viviendo un proceso de ajuste distinto. Aquí entran a jugar los factores idiosincráticos que diferencian particularmente a Perú, Chile, que están un poco menos aproblemados en el corto plazo, Colombia con menor estímulo fiscal, pero menos ruido hacia adelante, y Ecuador, que obviamente está viviendo además, como dije, el choque político, el ciclo político, perdón, el choque del superciclo del petróleo y el proceso fiscal que tiene con el que tiene que lidiar. Y yo creo que también es importante poner en contexto, y esta lámina es una lámina solo de resumen, donde les quiero contar que Ecuador y Argentina, pero de los países que estamos hablando de Ecuador, no es el único país que ha recurrido al Fondo Monetario Internacional. México, Colombia, Perú y Chile, todos tienen una línea especial de crédito. No sé si están familiarizados, pero les cuento un poquito, que se llama la línea de crédito flexible. Esta es como la línea de sobregiro que tenemos las personas con el banco cuando uno tiene una cuenta corriente, de si yo tengo una urgencia, la ocupo. O sea, si no tengo saldo en la cuenta, puedo girar un cheque y se va a cubrir. Es una especie de crédito de corto plazo con la expectativa de pagarlo pronto. Esta línea de sobregiro, si queremos llamarla así, la tiene México por 61,000 millones de dólares, la tiene Chile por casi 24,000 millones de dólares, Colombia recientemente pidió una ampliación hasta 17,000 millones de dólares, y la tiene Perú desde el principio de este año por 11,000 millones de dólares. Salvo por México y Colombia, que eran países que venían con varios años de mantener esta línea de crédito flexible, Colombia, Chile y Perú, países que tenían muchos ahorros de la época de bonanza de las materias primas, pidieron recién este año la línea. ¿Por qué? Porque vieron que la pandemia podía exceder la capacidad de la autoridad monetaria y de la autoridad fiscal para hacer frente a todo lo que se venía, al gasto público adicional, pero también al ruido financiero. Y recurrieron al Fondo Monetario preventivamente. Sí, preventivamente, obviamente, no necesariamente. De hecho, de estos países, de estos 4 países en la región, solo Colombia ha expresado intención de usar parte de esta línea de sobregiro, esta línea de crédito flexible, unos 5,000 millones de dólares para financiar parte del déficit de este año. El resto de países lo entienden como una línea precautoria, pero ¿no es Ecuador el único país donde está el Fondo Monetario? Activamente. Y esto es relevante. El Fondo Monetario no solamente está a la casa de los países que están en problemas, está prestándole ayuda a una serie de países en función de las necesidades y las realidades. Y esto hay que tenerlo presente.
Y solamente para concluir, quiero mostrarles una serie de gráficos, todos lo mismo para distintos países, así que voy a pasar rápidamente al de Ecuador, donde estoy mostrando la evolución desde de las últimas 3 décadas para efectos prácticos perdón, 4 décadas en este punto, de ingreso per cápita de distintos países y distribución del ingreso. Y aquí no nos olvidemos, aquí salgamos, insisto, de mirar el país muy puntualmente, mirar la región muy puntualmente, vimos el mundo cuando hablamos de la crisis, y ahora quiero que salgamos de la crisis de los últimos 5 años y miremos varias décadas. ¿Qué es lo que ha pasado en estas últimas décadas? América Latina ha hecho avances espectaculares por cualquier métrica que uno mire. Ha habido caídas en la distribución del ingreso. ¿Hay espacio para mejorar? Seguro, indiscutiblemente. Pero ha habido caídas importantes. Los cuadraditos en todos estos gráficos muestran que la mala distribución del ingreso se ha ido reduciendo. Lentamente, rápidamente, dependiendo de los países, pero se ha ido reduciendo a la vez que los países fueron volviéndose más ricos en términos de ingreso per cápita. Aquí están México y Brasil. Les muestro Argentina. Argentina es un caso bien atípico. Argentina sí se volvió más rico en términos de ingreso per cápita, pero tuvo una gran ganancia en términos de desigualdad y se frenó eso completamente después de 2010. Y tenemos aquí el caso de Chile. También podemos hablar de Chile si quieren un poquito más en detalle por el tema de lo que se viene en este proceso constituyente, pero Chile ha tenido de las mayores ganancias en términos de desigualdad y por lejos del país que más ganó en términos de ingreso per cápita en las últimas décadas. Perú y Colombia, no gráficos muy distintos, y miremos de Ecuador. Ecuador tuvo sostenidamente ganancias en términos de mejora de desigualdad, los rombos, hasta el año 2010, y después fue un poco menos, fue menos regular la cosa. Si uno mira, en verdad, estadísticamente hablando, estos rombos de 2011 y el rombo de 2017, que es el último dato que el Banco Mundial tiene reportado, no son estadísticamente distintos. Como que se dejaron de haber mejoras en términos de distribución de ingreso, más allá de que siguió mejorando el ingreso per cápita. ¿Ya? Lentamente, pero siguió mejorando el ingreso per cápita, insisto, antes de 2019, que es cuando la historia cambió. Pero, ¿qué es lo que va a pasar después de esta crisis? Que vamos a terminar más pobres. Cuando yo les mostré el gráfico del nivel de ingreso, del nivel de producto, que para el caso de Ecuador terminamos 5% por debajo, significa que de estar en este ingreso per cápita aquí, vamos a estar devolviéndonos a niveles parecidos a los de 2010, 2015 como promedio. Vamos a ver un retroceso, y no es particular a Ecuador, todas las economías van a terminar siendo más pobres. La pregunta es cómo se va a reflejar eso en términos de distribución de ingreso, y lo que dicen los expertos en el tema es que probablemente vamos a ver aumentos en la pobreza y empeoramiento en la distribución del ingreso, porque ¿qué sucede en estas crisis? Y esta historia de la crisis en forma de K es que la gente de altos ingresos puede amortiguar de mejor manera esta crisis, porque si pierde el trabajo, tenía ahorros y por lo tanto puede seguir mandando a los hijos al colegio, pagando las cuentas. Y la gente que perdió su trabajo y no tenía ahorros, probablemente va a tener que sacar a los hijos del colegio, y esto genera un deterioro en términos de distribución. Vamos a salir más pobres de esta crisis. Y el reto, ya pasada la pandemia 2021-22, va a ser cómo los países recomponen lo que habían ganado, y que lo ganaron, no nos olvidemos, desde el año 2000, que es cuando hubo este gran boom del mundo emergente, apoyado por China entrando a la Organización Mundial del Comercio y comprando muchas materias primas, llevando los precios de las materias primas a la alza. Y el rol que jueguen los estados va a ser clave. Y ahí un comentario checo respecto a Chile en particular. Cuando uno mira la distribución del ingreso en Chile, aquí estoy mirando la foto del último dato, 2017, Chile antes de impuestos tiene un índice de desigualdad, que es esta línea azul, que es cercano a 47, y después de impuestos y transferencias es como 45. O sea, el sistema de impositivo chileno redistribuye, pero bien poquito. Sobre todo si yo comparo con países desarrollados, que son todos los que están en la lámina 30 a la derecha de la lámina. Antes de impuestos hay muchos países igual de desiguales que los de América Latina, pero después de cobrar impuestos y hacer transferencias terminan siendo bastante más equitativos. Pasamos de las barritas azules a las barritas anaranjadas. Donde falla la región, no tenemos datos para todos los países, pero si miramos Colombia, Costa Rica, México y Chile, que tienen datos comparables a este gráfico, hacen poco en mejorar la distribución del ingreso. Entonces, vamos de nuevo. ¿Vamos a terminar más pobres? Sí. ¿Vamos a terminar más desiguales? Es probable, altamente probable. Entonces, hay un gran rol para la política pública de enfrentar, primero, la caída en el producto y el reto de volver a crecer, y segundo,
el reto de mejorar la distribución del ingreso, que hoy día en América Latina, con la gran ganancia que hubo en las últimas 3 décadas, sigue siendo peor. Miren todos los países de la región. Distribución de ingresos, las barritas azules, para los que no hay la comparación, son, salvo Argentina, donde históricamente ha habido una gran redistribución de ingresos, tienden a ser países bastante más desiguales que los países desarrollados, que seamos honestos, a los que nos quisiéramos parecer en estos indicadores de calidad de vida. Y me excedí olímpicamente del tiempo. Les pido mil disculpas, pero espero que haya dicho algunas cosas interesantes, así que voy a devolverle a Fernando la palabra y con eso obviamente podemos avanzar a preguntas y otras cosas más. Muchas gracias, Miguel. Felicito por toda esa exposición clara, amplia, sucinta a la vez, y toda esa transversalidad con la que has realizado estos análisis a nivel regional, a nivel de las economías emergentes y este gran panorama sobre lo que es el desempeño económico de este 2020 y del 2021. Voy a aprovechar haciendo unas preguntas que tengo del público que están un poco dispersas, pero la aprovechamos. Un Por amigo supuesto. economista de la PUSE me pregunta, la salud del sistema financiero de los países andinos, ¿qué se espera o qué panorama se prevé, especialmente en el Ecuador? ¿Cómo ves el panorama del sistema financiero en los países andinos y especialmente en el Ecuador? A ver, primero, la banca en esta coyuntura, no solamente en la región, a nivel global, ha estado mucho más preparada para eventos de volatilidad. Una banca que ha sido más conservadora, donde los sistemas financieros son más profundos hoy día que lo que eran, digamos, en los años 90 o en los años 80, cuando tuvimos crisis bancarias en distintos países de la región. Hoy día la banca estaba mejor preparada. Las autoridades son más modernas, tenían mejores herramientas para hacer frente. Los bancos centrales han establecido líneas de financiamiento de corto plazo que ayudan a enfrentar escasez de liquidez y que en otras ocasiones generaron, por ejemplo, caídas de bancos, que no hemos visto ni remotamente cerca hoy día. Y obviamente en los casos particulares de Colombia, donde el Banco Central ha tenido líneas de financiamiento más directas, Chile, que ha sido muy agresivo, ha puesto como 40.000 millones de dólares en líneas de financiamiento con la banca. Al menos en el corto plazo, yo creo que los bancos aparecen bien, bien afirmados. Y en el caso de Ecuador, justamente el hecho de tener que vivir en un mundo dolarizado, donde ya teníamos escasez de circulante en algún momento, producto de los desbalances externos, la banca también ha aprendido a ser muy ordenada en su manejo. De hecho, no hemos visto ni siquiera a la autoridad levantar la mano, al regulador, a la superintendencia de bancos, en apuntar que podría haber algún problema de banco. Pero el problema de Ecuador, para hablar puntualmente de mí, más que hablar de bancos en particular, yo creo que la banca está bastante, insisto, bastante bien administrada y bastante bien parada en esta coyuntura, es el problema de esta discusión que siempre tenemos de si necesitamos o no dólares para que la dolarización funcione. Yo estoy en ese campo de que estructuralmente, para que la economía pueda crecer, sí necesitas tener un flujo de dólares, y los desbalances externos en Ecuador de cara hacia adelante, en la presentación lo mostré. Vamos a tener déficit de cuenta corriente chiquito, o sea, vamos a tener pagos al mundo mayores que los ingresos del mundo. Chicos, este año y próximo, pero después van a irse incrementando, porque conforme la economía se recupere, seguramente las importaciones se van a recuperar. Y esto va a presentar un reto, quiero decir, a las autoridades y a la banca en términos de manejo de liquidez. Algo se puede hacer con el balance del Banco Central. Parte del acuerdo con el Fondo Monetario apunta a apuntalar la reserva técnica y algunos aspectos que deberían permitir a la banca pasar el mal momento, creo yo, no muy distinto al resto, tal vez con más bajo crecimiento, con rendimientos no tan buenos como los que se había visto en años recientes, pero estructuralmente hacia adelante, la banca de Ecuador va a tener que lidiar con este tema de que trabaja su materia prima, que es el dinero, es el crédito, pero es el dinero al final del día. No es tan maleable como lo es en economías que tienen moneda propia y donde el Banco Central tiene más espacio para manejar la liquidez, en esos términos. En el corto plazo parece que están bastante robustos en general. Obviamente hay bemoles, no soy un experto en la banca ecuatoriana, pero miro los reportes recurrentemente y se ve todo bastante ordenado y no veo hoy día un foco de atención ahí. Hay temas de internacionalización de banca que pueden ayudar, por ejemplo, a estos temas de tener acceso a un mercado de crédito, pero son cosas más estructurales que van a ir acompañadas de cambios de política también, seguramente. Perfecto.
Eh, Silvia Vargas nos pregunta, cuando hacías la exposición en la parte correspondiente a lo que era el crecimiento y a las previsiones de crecimiento, especialmente de Ecuador, si es que la variable política y la variable electoral estaba considerada en esas expectativas de crecimiento. Y aquí mi pregunta es, ¿cómo los mercados escuchan a los políticos? Entonces, ¿cómo se traduce lo que tú mencionabas, la incertidumbre, estos factores de riesgo geopolíticos, estos factores de riesgo idiosincrásicos o idiosincráticos en las decisiones de los mercados y en esa perspectiva de inversionistas y de mercados internacionales para financiar una u otra economía? Qué excelente pregunta, Fernando. De hecho, déjame partir por lo segundo y después hablo de Ecuador en particular. Los mercados escuchan mucho, pero los mercados, no hablo de los bancos, hablo de como los bancos de inversión tienden a hacer esta cosa de que pueden jugar a los dos lados, ¿no es cierto? A algunos no les gusta Joe Biden porque puede subir los impuestos, pero por el otro lado saben que Joe Biden, estoy hablando de algo político fuera de Ecuador, Joe Biden va a ser menos confrontacional con los socios comerciales de Estados Unidos, por lo tanto puede haber oportunidades de crecimiento por ese lado. Van a probablemente estar poniendo sus fichas en ambos lados según cómo ven la cosa. Entonces yo creo que escuchan mucho a los políticos. Estoy pensando en un país en particular, en la región, yo sé que para cosas más finas, seguramente los inversionistas sí están viendo las diferencias de conducción de política entre los distintos países, pero en mi experiencia lidiando con los grandes inversionistas cuando vienen a visitar Chile y quieren hablar, ellos miran a la región como una clase de activos. Son países emergentes exportadores de materias primas. Entonces, no hacen una diferenciación demasiado fina entre países, algo que haya diferencias gordas como Argentina, por ejemplo, y Perú, y países como Colombia, Perú, Chile, donde la situación es bastante más favorable, digamos, para las inversiones. Tienden a mirar como un saco todo. Los grandes, para cosas chicas sí es más firme. Pero esto te hablo como el inversionista, el que pone la plata en un país o en otro. En términos de las proyecciones de crecimiento, y esto lo extrapolo no solo a la pregunta de Ecuador, solo para recordar a la audiencia, el mercado está esperando una contracción del Producto Interno Bruto de Ecuador este año cercano a 8,1% y una recuperación de casi 4% el año que viene. La magnitud del choque al coronavirus es tan grande que lo más probable es que el factor geopolítico en esa recuperación del próximo año va a jugar un rol de segundo o tercer orden. El rebote, el hecho que la economía se reabra, el hecho que el mundo vuelva a crecer, va a ser el factor que domine la recuperación. Dicho eso, 2022 y 2023 y 2024, ahí sí va a jugar un rol el factor político y probablemente las proyecciones, y no puedo hablar por el mercado, pero sí puedo hablar por mis proyecciones, sí tienen factorizadas el hecho de que hay incertidumbre en términos de la conducción política hacia adelante. O sea, a ver, pongámosle nombre a las cosas. Puede haber un candidato que no le guste el acuerdo con el Fondo Monetario y una vez que llegue al gobierno decida salirse de ese acuerdo. Es una posibilidad. Aquí en Chile, en Bolivia, en Colombia, todos los países tienen candidatos en todos los aspectos del mundo político. Si ese candidato aparece más favorecido en las encuestas, genera un factor de riesgo, de consideración, sí, indiscutiblemente, y eso probablemente debería llevar a penalizar las proyecciones de crecimiento por el ruido que se puede generar. Pero insisto, el año 2021 va a ser bien particular porque la vuelta del choque, aunque sea incompleta, va a ser tan potente que seguramente los factores geopolíticos van a jugar un rol bastante menor en esta pasada. Perfecto. En términos de, tú habías hablado que los programas de recuperación implicaban mucha expansión de gasto, Sí, una política monetaria más activa con respecto a tasas de interés, para recuperar espacio y mercado en el sector real. No obstante, en tu perspectiva, dentro de esta lógica de analizar a los países andinos, ¿cuál es la sostenibilidad de todos estos esfuerzos fiscales? Porque de una u otra manera, lo que se expande de gasto hoy, si necesita un flujo de recursos mañana para mantener el equilibrio. ¿Cómo ves la sostenibilidad de la expansión del gasto en los países andinos? y a ver, ese es probablemente el mayor riesgo, como comenté en una de las primeras láminas, cuál va a ser el deterioro que se genere en las finanzas públicas y por lo tanto si es que los países van a poder continuar o no haciendo esa expansión fiscal. Hoy día cuando uno escucha a las autoridades, y aquí hay que tomar lo que dicen las autoridades porque ellos están guiando, mira,
el presupuesto que se envió que se aprobó en Colombia la semana pasada y el presupuesto que se envió aquí en Chile este año, el de Perú todavía está en discusión. Todos están apuntando a tratar de mantener el nivel de gasto entre el año 2020, el nivel efectivo de gasto, no el que se había presupuestado inicialmente, y el año 2021, para no restarle impulso a la economía. Esto es súper importante. Si es que van a poder... perdón, y esto además viene con una proyección de un déficit fiscal menor el próximo año que este año. Básicamente porque el próximo año se van a cobrar impuestos. O sea, va a haber un trimestre más de recaudación de impuestos que no hubo este año, que fue el segundo trimestre del año, casi para efectos prácticos en la mayoría de los países, más los exportadores de materias primas que están obviamente anticipando mayores precios que lo promedio que lo que vieron este año. Pero sí, después hacia el año 2022-2023 es menos cierto para dónde va a ir la cosa, porque va a haber una gran presión política para seguir impulsando la economía, porque, insisto, les mostré en los gráficos, lo más probable es que vamos a llegar al cierre del año 2021 y todavía va a haber una brecha de actividad que no se ha recuperado. Entonces va a haber presión porque el gobierno sigue estimulando, los gobiernos siguen estimulando la economía, pero ya no es tan claro que haya el espacio para gastar más. Y tal vez lo más importante es que hacia adelante vamos a tener este reto de que la cantidad de deuda que está acumulando va a levantar la alerta de las agencias calificadoras de riesgo. Y los países que son grado de inversión, que todavía están incluidos Chile, Colombia y Perú, son países que están, no es que estén mirando a las calificadoras porque les guste, pero cuando las calificadoras le recortan la calificación a un país, el costo de financiarse con los mercados sube. Entonces, sí lo miran porque lo miran como una validación, como tener, en el caso de Ecuador, que el Fondo Monetario te dé una validación, es el equivalente para poder acceder al mercado a buenas tasas, sí es relevante lo que dicen las calificadoras. Entonces, déjame ponerlo en resumidas cuentas. En el corto plazo vamos a ver algo de mejora en la dinámica fiscal, básicamente porque los ingresos deberían mejorar, no porque el gasto vaya a disminuir mucho en 2021. En 2022 seguramente todavía va a haber presión por gasto, pero las autoridades van a tratar de hacer algo de consolidación fiscal. Y estoy pensando aquí en Chile, Colombia, Perú, no en el caso de Ecuador, porque Ecuador tiene un poco de obligación de hacer consolidación fiscal ya este año y el próximo por el acuerdo, por la dinámica fiscal. No solo el acuerdo del Fondo Monetario es una consecuencia de un ajuste fiscal que hay que hacer. Pero los otros tres van a tratar de ir disminuyendo el crecimiento del gasto. Entonces, más allá de la capacidad de cuánto apetito tiene el mercado por seguir prestándoles, yo creo que va a haber además una menor apetito de las autoridades de seguir endeudándose para cuidar las finanzas, la trayectoria de las finanzas públicas, sin acuerdo con el Fondo Monetario, dicho sea de paso. Entonces, lo que está teniendo Ecuador es un acompañamiento en este caso, donde tiene que hacer un poco antes, porque la situación se salió de control también un poco antes de la pandemia, pero no parece posible que se vaya a sostener un gran gasto indefinidamente. De hecho, cuando uno escucha a las autoridades, lo que la discusión de política a nivel global, no solo en la región, es, uno puede sostener la política monetaria por un rato más, la política fiscal tiene espacio finito, salvo que seas de Estados Unidos y tienes una gran capacidad de endeudamiento porque todo el mundo quiere dólares. Pero ese es un país muy puntual con una realidad muy puntual. En tu perspectiva 2021, en términos de necesidades de financiamiento de las economías, como has venido hablando, para los equilibrios o para financiar el presupuesto del año 2021, ¿tú qué espacio o qué posibilidad de participación ves a los grandes tenedores de flujos que pueden venir a la región, que sean los multilaterales, la banca de inversión o los gobiernos? ¿Por dónde crees que puede venir esos flujos que necesitaría la región para el 2021? A ver, la pregunta es un poco difícil de hacer en el sentido de que, de responder, perdona, en el sentido de que obviamente hay estrategias de inversión, pero si uno mira desde el punto de vista de los incentivos que van a estar ahí para que lleguen, empecemos primero en los inversionistas privados, estoy pensando en los grandes fondos de inversión, los fondos de pensiones de los países desarrollados, esos cuando veamos buenas noticias, digamos, que sigamos viendo la reapertura, que ya la vacuna empieza a distribuirse, que se afirma esta historia de que la recuperación viene y el coronavirus va a pasar, que va a pasar en algún momento seguramente, va a bajar este miedo que hay, esta aversión por el riesgo que ha habido en los últimos años. Y hay que recordar que el Banco Central Europeo, el Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central de Japón han inyectado una cantidad de liquidez espectacular en el mundo y esa liquidez hoy día está rentando cero negativo y va a buscar rentar algo positivo y a lo mejor no ha venido a la región donde las tasas de interés son positivas por miedo a si la región se cae de nuevo. Entonces, yo pensaría que pasado el miedo y con una vuelta de apetito por riesgo, como decimos en el mercado,
va a haber un flujo importante de básicamente del sistema financiero global para buscar retorno, y América Latina va a ser uno de los sitios donde hay retorno. Entonces, seguramente vamos a ver, probablemente al principio más selectivamente, las economías que se ven un poco mejor, pero también esas economías pagan menos tasa. O sea, si Chile fiscalmente se ve algo mejor, está pagando una tasa de 0,5, Ecuador está pagando una tasa bastante más alta, entonces puede ser atractivo indiscutiblemente entrar a la región. Yo diría que los gobiernos siempre van a mantener los programas de ayuda, sobre todo si es que ven que la no recuperación de una región del mundo puede ser contraproducente para su propio crecimiento, pero en términos de escala yo creo que es bastante más chico que los fondos de inversión privados. Y finalmente las multilaterales siempre están ahí para prestar una mano, porque saben que hay países que aun cuando haya una gran liquidez y un gran apetito por la región, casos puntuales van a necesitar una mano, y yo creo que van a seguir ahí presentes. Muchas gracias, Miguel. Voy con la última pregunta y por favor ayúdame con un cierre también de tu exposición. En esto algo muy importante que hablaste, porque hablamos de datos, hablamos de cifras de crecimientos, pero tú en una de tus conclusiones o resultados prevés un escenario de mayor desigualdad o mayor nivel de pobreza. Eh, ¿Qué espacio de la política pública, especialmente desde el sector fiscal, podríamos pensar que sería un alivio para esa población desplazada o esa población afectada directamente por la crisis económica y por la pandemia? Mira, una excelente pregunta. Yo creo que si yo tuviera una buena respuesta, pasada la pandemia estaría en una isla en el Caribe, no conversando aquí con ustedes, no, pero fuera de broma, mira, ese es probablemente el callo del asunto en esta pasada. Nosotros estamos viviendo una situación de un choque que, si bien no es de las mismas características que la crisis de deuda de los años 80 o la crisis latinoamericana de 95 a 2000, donde varios países en su momento fueron cayendo, en términos de el daño que se está generando para la población, en términos de pérdidas de haber ganado, daños que ha ganado, digamos, de mejora en desigualdad y en nivel de ingresos, vamos a estar parecidos a esa situación. Y no está claro que solamente crecer, o sea, digamos, un India, un China que retomen crecimiento y arrastren al resto del mundo emergente, sea suficiente para atender eso. Y como tú dices, hay un rol muy importante a la política pública. Y voy a aprovechar de colgarme el anuncio del premio Nobel de hace pocos días atrás. Los estados y los sistemas impositivos dentro de eso, pero los estados son entes que ponen reglas para cambiar los incentivos que tendrían los agentes en ausencia de esas reglas. ¿Y cómo diseñemos esas reglas? Pues en licitaciones en unos casos, pero simplemente pueden ser cómo fijamos las reglas del juego para cómo se comportan los agentes. Es clave tener buena calidad de la política pública, no más política pública, pero sí buena calidad de la política pública para ayudar a mejorar la distribución. Gústenos o no, uno de ellos es el sistema impositivo, porque efectivamente hay gente que tenemos, y me sumo en ese grupo, la oportunidad de haber tenido buena educación, de haber tenido un buen trabajo, de tener mayores ingresos y mayores ahorros, y probablemente es deseable que parte de ese excedente que yo he logrado generar lo redistribuya más allá de si yo le debo o no al Estado de un país o de otro país porque me haya financiado o porque haya ido a una educación pública, simplemente por un tema de que con baja equidad, miren lo que pasó en Chile en octubre del año pasado. Chile es el que más ha crecido, el que más de la región ha tenido ganancias en términos de mejora en ingreso per cápita, pero una parte importante de la población se sentía excluida. Y eso generó un malestar que llevó a un rompimiento del ordenamiento que parecía no tener una razón de ser. Aquí no hubo un alza de 50% de una tarifa, fue un alza de un 5% de un pasaje de metro que empezó esa discusión, pero había un problema subyacente que tenía que ver con desigualdad. Entonces yo creo que hay un rol muy importante. El problema es que no basta con venir a poner, con imponer más de lo mismo. Probablemente hay que repensar la política pública. Y ahí hay gente, yo no sé nada al respecto, tengo que ser súper sincero, pero hay gente muy buena trabajando en el BID, en términos de participación laboral femenina, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas que tiene la región, que tiene una participación laboral femenina muy baja. Por lo tanto, los hogares dependen mucho de una cabeza masculina. Las mujeres han estado históricamente penalizadas en términos de ingresos, en términos de pertenencia, de riqueza y activos, y donde el solo hecho de diseñar políticas que les
permitan acceder más fácilmente al mercado del trabajo, por ejemplo, con esta idea de tener salas cuna, como se llaman aquí en Chile, o jardines universales que les permitan a las madres de niños pequeños acceder al mercado del trabajo más fácil, eso en sí mismo ya mejora la distribución del ingreso. Entonces, y eso no es subir impuestos necesariamente, pero sí es gastar probablemente mejor. Y esto es para poner un ejemplo de muchas otras cosas que están dando vueltas. Hay trabajo en el BID, el Banco Mundial han hecho un trabajo muy interesante al respecto. Y yo creo que la recomendación, o sea, la conclusión aquí para ir a lo último que yo diría es que nosotros podemos ser muy pro mercado, y uno como economista entrenado en una universidad súper clásica, la Universidad de Minnesota. Yo fui a una clase de economía monetaria que no tenía un banco central en los modelos, vámonos así, eran solo ecuaciones, muy, muy clásica. Ya cuando uno da el paso a la vida real, se da cuenta que es necesario que haya ciertas cosas donde hay un órgano central que mira y trata de reordenar un poquito la cosa. Y ese es el rol que tiene la política pública. En algunas situaciones necesita reordenar más. Probablemente después de esta coyuntura de la pandemia, se va a hacer más evidente las falencias de los países que tenían mala política pública. No hablo de bajos impuestos, hablo de malos diseños de política pública. Y ese es el rol y el reto grande que vamos a enfrentar como región probablemente en la siguiente década. Muchas gracias, Miguel. Muy ilustrativas tus palabras, tus comentarios. Yo creo que lo único que quiero añadir es ese debate permanente que tiene la economía con respecto al ser, al deber ser, al debate con respecto a la relación del crecimiento, del desarrollo y cómo el crecimiento y el desarrollo o el desarrollo en sí debe incluir todas estas variables de sostenibilidad y estos aspectos sociales y humanos en el crecimiento. Muchas gracias por tu tiempo. Permíteme hacer unos saludos previamente al cierre a la familia Salazar Egas, especialmente a Guido Salazar en Cumbayá, al señor Juan Valdés Hidalgo y su distinguida familia por siempre estar acá presentes, a Andrea Villarreal, a Alicia Latorre y a todos los compañeros del Banco Central que nos han acompañado en esta tarde. Te quiero agradecer mucho por tu tiempo, Miguel, por tu distinguida trayectoria, formación y experiencia que nos has compartido, y también a todas las autoridades del Banco Central que hacen posible que este programa se transmita a la Coordinación General de Tecnologías y a la Dirección Nacional de Comunicación. Adicionalmente, recuerda que la próxima semana tendremos un programa de encuentros nuevamente el jueves 29 de octubre con la participación de la economista Verónica Artola, gerente general del Banco Central, y también con la doctora María Amelia Viteri, profesora investigadora de la Universidad de San Francisco de Quito, y vamos a hablar los efectos y los desafíos del COVID en las mujeres en términos de productividad, de empleo, inclusión, acceso a servicios y garantía de derechos. Te agradezco mucho, Miguel, nuevamente, que tengas una linda tarde y gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la Gracias a todos. invitación, Fernando, y a todos. Gracias.